Quiero compartirles hoy una escritura que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 5, cuando el Señor convirtió el agua en vino. El primer milagro que hizo el Señor cuando tomó forma humana, pues el primero que tenemos registrado en las bodas de Caná, cuando volvió el agua en vino y manifestó su gloria, y que sus discípulos creyeron en él. Bien, allí dice así, Juan capítulo 2, versículo 5, unas palabras que dijo María. Allí dice así: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Amén. Lo vuelvo a repetir. Juan capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. En la escritura tenemos muy poquitas palabras que habló María. ¿Cómo será esto cuando le anunciaron el nacimiento del Señor, que el Mesías, el Cristo, iba a nacer en su vientre? Ella dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. También otras que dijo aquí la sierva del Señor: hágase conmigo según su voluntad o según su palabra. Y otra vez cuando dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Reconociendo también que ella necesitaba a un Salvador, y su espíritu se regocijaba en él. Pero aquí tenemos unas palabras de las últimas que tenemos registradas, porque son poquitas. Y dice, cuando le dice a los que atendían la fiesta de Caná, las bodas, que les dice: haced todo lo que os dijere. O sea que el Señor Jesucristo, que hicieran todo lo que dijera el Señor. En otras palabras, que siguieran sus instrucciones, que oyeran lo que Él les iba a decir, que le obedecieran, que siguieran sus instrucciones. Y me quiero referir a eso porque es un consejo muy sabio para la humanidad hoy en día. Lo que ella dijo, si la humanidad hiciera caso a eso, viviría. Si hiciera caso a ese consejo, haced todo lo que Él os dijere. O sea, lo que Jesús dice. Porque lo que Jesús dice son palabras de vida eterna. Y si hacemos lo que Jesús dice, viviremos. Si no le ponemos cuidado a lo que Jesucristo dice, moriremos. Se perderá nuestra alma. ¿Cómo estás tú con las palabras del Señor? ¿Cómo estás tú con las palabras que el Señor ha dicho? ¿Las obedeces? ¿Sigues las instrucciones del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores, del que será gran Rey sobre toda la tierra? ¿Sigues las instrucciones del autor de la vida, del autor de eterna salvación para los que le obedecen?
es para los que le obedecen a Él, los que oyen su palabra y la ponen por obra. Por decir algo, el Señor dijo, una de sus palabras que dijo a muchos, a sus seguidores, fue sígueme. Como le dijo a Felipe en Betsaida, cuando lo encontró. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Pedro y de Andrés. Y el Señor Jesucristo lo encontró y le dijo, sígueme. Lo mismo le dijo a Mateo en el banco de los tributos públicos. Le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. ¿Estás tú siguiendo al Señor? ¿O a quién tú sigues en esta vida? ¿A quién tú sigues en esta vida? El que sigue al Señor empieza el camino hacia la vida eterna. Porque no hay vida aparte de Él. Aparte de Él hay muerte. Aparte de Cristo no hay vida. Porque Él es la vida. Aparte de Jesucristo no hay luz, porque Él es la luz. Aparte de Jesucristo nuestra alma no se va a nutrir, porque Él es el pan de vida. ¿A quién tú sigues en esta vida? ¿Le pones más atención a los ídolos de este mundo que a Jesús? ¿Le pones más atención a lo que dice un político que a Jesús? ¿Realmente sigues a Jesús? Y si le sigues, vas en pos de Él. El Señor le dijo a sus discípulos, venid en pos de mí. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Para venir en pos de Él hay que tomar acción, hay que empezar a caminar en pos de Él. ¿De quién? ¿Detrás de quién tú caminas? El Señor también dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Oyes tú la voz del Creador? El Padre habló desde el cielo cuando el Señor se transfiguró delante de sus discípulos, de Jacobo, de Pedro y de Juan. Y el Padre habló y dijo a él, oíd, hablando del Hijo. Hablando de Jesucristo dijo, a él oíd. ¿Le escuchas tú, querido amigo? ¿O sus palabras te pasan por encima? Como le pasará a muchos. Pero a muchos que les pasan las palabras del Señor por encima, la vida también les pasa por encima. La vida les pasa por encima. Y luego cuando descienden al abismo, se darán cuenta de su gran error. Porque las palabras de Jesús las ignoraron y les pasó por encima. ¿Estás oyendo tú la voz del buen pastor? ¿Oyes tú la voz del buen pastor? El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Pero es oír para atenderlas. No es oír para que le entre por un oído y le salga por el otro. Cuando la palabra dice que oigamos su voz, es oír para obedecer, oír para atender. Juan 5:24, el Señor dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero es el que oye su palabra, el que la guarda.
El Señor dijo en Juan 8:51, de cierto digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora, ¿cómo estás tú en ese examen? Si atiendes a la voz de Jesús. Porque María dijo, haced todo lo que Él os dijere. Lo que Él señaló al autor de la vida. Señaló al Salvador del mundo. No señaló a nadie más. ¿Cómo estás tú con las palabras de Jesús? Que dijo, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. ¿Oyes lo que dijo el Señor? Si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no juega favoritos. Su palabra va para todos. Todos se tienen que arrepentir. Pablo luego diría en el Areópago, en Grecia, en Atenas, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo, el que Él ha establecido por juez de vivos y muertos. Entonces, ¿cómo estás tú con esa palabra que el Señor manda? Arrepentirnos. El arrepentimiento es una decisión de abandonar el pecado. Es una decisión de dejar de hacer lo malo. Es una decisión de dejar de andar en las tinieblas. De abandonar todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Es una decisión de cambiar de rumbo en la vida. De empezar a andar con Dios. Y empezar a andar con Dios significa andar en obediencia, guardando su palabra. Eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento es una decisión de terminar con el pecado. Es una decisión de terminar con el pecado, no de consentirlo, no de andar con el pecado de gancho. El arrepentimiento es una decisión de divorciarse del pecado, de hacer morir el pecado en nuestra vida. Por eso la Biblia dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios desciende sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo estás tú con la palabra que Jesús nos manda a arrepentirnos? ¿O te pasan las palabras de Jesús por encima? Si la palabra de Cristo te pasa por encima, la vida te pasa por encima. Y te quedas con muerte. Te quedas con la muerte porque para allá es donde vas. ¿Cómo estás tú con el arrepentimiento? ¿Cómo estás tú con la conversión de tu alma al Creador? Porque eso fue lo que mandó a predicar Jesús. Le dijo a Pablo que predicara que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Pero dijo que predicara que se convirtieran de las tinieblas a la luz. O sea, hay que cambiar de bando. Si tú andas en pecado, andas en tinieblas. No estás andando en la luz. Estás engañando tu alma. Si andas en pecado y piensas que andas con Dios. Si andas mintiendo, emborrachándote, relinchando tras mujeres, fornicando, y mujeres relinchando tras hombres.
Eso es fornicación si no estás casado. Pecado de muerte. Y si estás casado es adulterio, pecado de muerte, que te llevará al infierno. Las mentiras, la idolatría, la hechicería, la brujería, todo eso son pecados de muerte, que te separan de Dios, que no hacen nada bueno para tu vida. ¿Qué es lo que tú haces que demuestras que no eres un hijo de luz, sino un hijo que andas en tinieblas y necesitas convertirte? Si quieres ver la vida, si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que abandonar el pecado, abandonar los ídolos. Tú no puedes andar con Dios y andar doblando tu rodilla ante lo creado, ante estatuas, ante ídolos, ante lo que no es Dios, que Dios prohíbe. Te han engañado toda la vida. Te han metido veneno en tu vida espiritual y tú te lo has comido. Te lo has tomado, el veneno que te han metido en tu vida. Hoy en día a la humanidad le han metido el veneno de la idolatría, de la mentira, de todo, del engaño. Ahora tratan el pecado como si fuera algo muy liviano. Ahora al homosexualismo le dicen amor. A esa perversión de los caminos de Dios le dicen amor. Que Dios lo ama así. Mentira del diablo. El que no abandona el pecado y no se arrepiente y no camina con Dios no verá la vida. Dios le da oportunidad a todos. Le da oportunidad de arrepentirse. Le da oportunidad de creer en su Hijo. Le da oportunidad de venir a ser perdonado. Pero el hombre se tiene que arrepentir. El hombre tiene que cambiar su camino. El hombre tiene que oír la voz del buen pastor, de Jesús. El hombre tiene que abandonar los ídolos. El hombre tiene que coger el camino recto, el camino angosto que lleva a la vida. Tiene que abandonar el camino ancho si quiere vivir. Si quiere que su alma viva, tiene que coger el camino angosto que es Jesús. Tiene que entrar por la puerta de salvación, que es Jesús. No hay otra puerta. Aquí no se trata de puerta número 1, número 2, número 3, número 4, y tú escoges por cuál puerta vas a entrar. Pero hoy en día se viene la perversión de la religión. Esa religión que se va a llamar ecumenismo, que la está encabezando el Papa. Que no importa lo que creas, seamos uno, sacrificando y pisoteando las verdades de Dios, que solo hay un camino para Dios y ese es Cristo, que no es el Buda, que no podemos ser uno con el Buda, ni con los Hare Krishnas, ni con los satanistas, que no podemos ser uno con el que no crea que Jesús es el camino, porque la verdad de Dios se tiene que establecer, que solo es Cristo. Cristo es la única verdad de Dios para la humanidad, y el que no coge ese camino se pierde. Pero ahora va a entrar a esta humanidad una abominación, la unión de las religiones, sacrificando la verdad de Dios. La verdad de Dios que es Jesucristo. ¿Usted a quién le va a oír, querido amigo? ¿A los que te inventan falsas perversiones? Como que ahora lo que dijo el Papa, que los homosexuales se pueden casar pervirtiendo la verdad de Dios, lo que es abominación delante de Dios. Que Jesús, en la Biblia dice Levítico capítulo 18, versículo 22, no se echará varón con varón, es abominación. Romanos capítulo 1, versículo 26, léelo allí, 26, 27 y 28.
que se entregaron a pasiones vergonzosas. Las mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El SIDA, por eso viene el SIDA. Y luego dice, porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Esta humanidad no lo está teniendo en cuenta a Dios, no está teniendo en cuenta sus leyes divinas, no está teniendo en cuenta sus mandamientos. Y ahora se levantan estos hombres falsos, que ustedes le llaman el Papa, a decir que los homosexuales se pueden casar, pervirtiendo la verdad de Dios. Y esto hay que decirlo, porque la mentira se va a llevar a muchos al infierno. Ahora los homosexuales se van a empezar a casar porque creen que están bien con Dios. Están torciendo la verdad divina. Y esto ya viene para el engaño final de todos los tiempos. Usted va a tener que pararse por la verdad de Dios. Usted va a tener que pararse por lo que Dios dice en su palabra. ¿A quién le va a creer? ¿A hombres falsos o le vas a creer lo que dice Dios? ¿Le vas a creer a Jesús o al mismo diablo? Escoge hoy a quién va a servir. Si al Dios del cielo que se nos reveló en su Hijo Jesucristo, o al mismo diablo. ¿A quién va a seguir? Escoge hoy a quién va a servir. Pero déjeme decirle algo, querido amigo, que Jesús es el único camino si quieres salvar tu alma. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino, y el que coge otro camino se pierde. Pero es escuchando la voz del buen pastor y siguiéndole. El que cree en él tiene que tomar acción. El Señor dijo, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Pero es una creencia que toma la cruz y le sigue. Es una creencia que obedece a la voz del buen pastor. Es una creencia que toma la cruz y abandona el pecado. Es una creencia que guarda su palabra porque le ama. El Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará. El que no me ama no guarda mi palabra. Eso lo dijo el Señor. Juan capítulo 14, versículo 23. Léelo allí. Y el 24. El que no me ama no guarda mi palabra. Y las palabras que habéis oído no son mías, dijo el Señor, sino del Padre que me envió. Es que el que oye al Hijo, oye al Padre. El que no oye al Hijo, no oye al Padre. El que sigue al Hijo, sigue al Padre. El que no sigue al Hijo, no sigue al Padre. El que tiene en cuenta al Hijo, tiene en cuenta al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Honras tú a Jesús? El Señor dijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. ¿Cómo estás tú con las palabras de Jesús? Que hay que arrepentirse, que hay que creer en Él, que hay que oír su voz, que hay que seguirlo. El Señor le dijo a los fariseos, a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Ya has venido a Jesús? Hoy es tu oportunidad de seguir a Jesús, de empezar a andar con Él. ¿Lo estás siguiendo? ¿Cómo está tu vida con Jesús? Él es el autor de la vida, el autor de eterna salvación para los que le obedecen.
¿Le estás siguiendo tú en obediencia o te estás dejando arrastrar por las tinieblas de este mundo? ¿Te estás dejando arrastrar por el pecado? Por eso hay que esforzarse en el camino de la vida, porque la senda, el camino es estrecho y la puerta es angosta en el camino de la vida. Jesucristo representa ese camino y esa puerta. El que le sigue vivirá. El que no le sigue se perderá. Por eso el Señor le dijo a los religiosos en su día: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay que creer en Él y en lo que Él es y en lo que Él hizo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. La sangre que nos limpia de todo pecado. La sangre que nos lava de todo pecado. La sangre que nos emblanquece nuestras vestiduras. La sangre que nos abre el camino al reino de Dios. La sangre del nuevo pacto derramada por nosotros. Aplícala hoy a tu vida, porque esa sangre fue derramada para tu perdón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Si quieres entregar tu vida a Jesucristo, hoy es un día glorioso para ti, porque tu nombre será escrito en el libro de la vida. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, tu nombre no está escrito en ese libro precioso. Pero Dios quiere hoy escribir tu nombre, porque Jesucristo murió por ti. Él murió para perdonarte, para darte vida, para abrirte el camino hacia su reino. Pero sin Él no entrarás. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro, el Señor está aquí. Él dijo: donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí. Romanos dice que si creemos con nuestro corazón, con nuestra boca le debemos confesar para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a andar contigo. Sé que contigo lo puedo hacer. Por eso te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu paz y tu regalo de vida eterna. Hoy recibo tu salvación a través de tu gracia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y a través de la fe en tu Hijo Jesús. Y te doy gracias en su nombre.
por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor.